Circunferencia. Esto es muy sencillo, chicos. ¿Se ve bien, perdón? ¿El punto rojo? ¿Se ve todo bien? Sí, profe. Bueno, la circunferencia, o sea, tienen ustedes un centro, que es el centro O, y tienen un montón, tanto como infinitos puntos, que equidistan. Equidistan significa que se encuentran a la misma distancia de ese punto fijo O. Entonces, la gráfica corresponde, que es esto, es la circunferencia. Nada más. No hay nada, es el conjunto de puntos del plano, estamos hablando del plano, que equidistan. Equidistan significa que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo. Bien, perfecto, de acuerdo. Tienen el radio, esto está sacado del apunte, así que no tiene nada extraño, pero por otro lado ustedes ya lo conocen, ¿no? El radio se indica con la letra R, el diámetro se indica con la letra D. Acá tienen un segmento de recta que va del punto A al punto B, que se encuentran sobre la circunferencia. La cuerda, eso es importante, miren, distingan, esa es la cuerda. Tienen la cuerda y el arco está en rojo. Es como el arco y la cuerda de un arco para lanzar flechas. Incluso hay algo que se llama flecha también, pero acá no está indicado. ¿Estamos de acuerdo? Arco, cuerda y se acabó. Diámetro, radio, los puntos lo que es una circunferencia, porque eso es importante distinguir lo que es una circunferencia del círculo, que es lo que sigue a continuación. Nada extraño ahí. Diferencia entre circunferencia, círculo y semicírculo. Esto lo tienen ustedes en el apunte. Las circunferencias son estos puntos que están en el borde, la frontera, si quieren decirle. Bien, el círculo es todo. ¿Lo ven? Incluye la frontera también. ¿Se dan cuenta de eso? ¿De acuerdo? Bueno, esa es la diferencia entre circunferencia, círculo y acá está indicado el semicírculo. La explicación de eso está en el apunte, pero es importante que distingan entre estas tres figuras que se les está dando en el apunte. Ténganlo presente. No es tan complejo tampoco. Relación entre una recta y una circunferencia. Bueno, a veces en algunos problemas aparecían este tipo de cuestiones. Perdón, quiero ver algo. Bien, volvamos acá. ¿Qué significa relación entre una recta y la circunferencia? A veces lo ven como posición relativa entre recta y circunferencia. Se refiere a lo siguiente. La circunferencia y el círculo, la circunferencia y la recta pueden no tener ningún punto en común, como es el caso de la izquierda. Pueden tener dos puntos en común, como es el caso del medio, y pueden tener un único punto en común, como es el caso de la derecha. Esto es el caso de la izquierda, se dice que la recta es externa a la circunferencia, no hay ningún punto de contacto. Acá decimos que la recta es secante a la circunferencia. Hay dos puntos de contacto, dos puntos que pertenecen tanto a la recta como a la circunferencia. Son el punto C, pertenece a la recta, y el punto A pertenece a la recta. Y la recta tangente a la circunferencia. Esto es importante porque no solo, ¿qué significará que la recta sea tangente a la circunferencia? ¿Qué idea tienen ustedes de eso? Estoy hablando de este caso, ¿no? ¿Qué idea tienen ustedes de Que esto? tienen un solo punto en común. Bien. Ustedes podrían imaginar, por ejemplo, que esta recta secante se convierte en tangente si hacen que la recta se mueva. Por ejemplo, si suponen ustedes que la recta se mueve para acá, por decir algo, la recta se va a ir moviendo, se va a ir moviendo y va a llegar a un punto en donde el punto C y el punto A coinciden. Y ese es el punto de tangencia, que es el punto P que les indican ahí a la derecha. Pero, además, hay otra condición importante que se está dando acá y que ustedes tienen que, si a ustedes les dicen que una recta es tangente a la circunferencia, pueden verlo de distintas maneras. Pueden primero pensar lo que dijo la compañera hace un momento. Si una recta es tangente a la circunferencia, entonces tienen un único punto en común, que es el punto P indicado acá. Y hay otra característica dada en este dibujo. ¿Cuál es? El dibujo de la Que forma un ángulo de El 90 plano. grados con el radio. Perfecto, esa es otra cosa. Entonces, si a ustedes les dicen una recta tangente a la circunferencia, les están diciendo que tienen un único punto de contacto, pero además, y muy importante, la recta forma un ángulo de 90 grados ¿con qué cosa? Con el radio. Con el radio de la circunferencia indicado en ese punto, por supuesto.
Este es el radio de la circunferencia y esta es la recta tangente. Siempre forman un ángulo de 90 grados. Cualquier recta tangente a cualquier circunferencia forma con el radio de la circunferencia un ángulo de 90 grados, o son perpendiculares, ¿se entiende todo eso? O forman un ángulo recto, díganlo como quieran, pero esas condiciones son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante porque capaz que no les estoy diciendo que el problema va a ser así, pero les digo lo siguiente. Puede ser que tengan alguna evaluación en la que les dicen que tienen una recta tangente a la circunferencia y necesitan el ángulo que forman la recta con el radio. Y ustedes van a decir, pero no me da de dato el ángulo. Sí te están dando de dato el ángulo porque te están diciendo que la recta es tangente a la circunferencia. Te están diciendo que el ángulo tiene un valor de 90 grados. Punto. Se acabó. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Profe, Profe, sí, profe. Sí, que alguien quiere preguntar algo ahí. ¿Qué pasa? ¿La recta mediría lo mismo que el radio? No tiene nada que ver. Las rectas son infinitas, no tienen ni principio ni final. Por lo Ah, tanto, listo. claro que cuando uno la dibuja no puede hacer una recta infinita, ¿estamos de acuerdo? Pero las No, rectas... sí, sí, es que yo pienso por un momento que si lo llegaban a pedir, tendría que Mm. poner que la recta mide lo mismo que el radio. Podría ser. A ver, bueno, ahí qué sé yo. Fíjate, supongamos que yo te voy a marcar este lado, voy a marcar este lado. ¿Entienden la marca que estoy haciendo? No, voy a elegir un color. Y ahí, qué sé yo, ahí podés decir varias cosas. Para que salga esto con color. Bien. Miren, yo voy a marcar esta parte de la recta. ¿Lo ves? Le he pasado una cruz, un tachón rojo. ¿Lo ves? ¿Lo ven todos, digo? Sí. Bueno, y al otro, al radio, también le voy a hacer un tachón rojo. Cuando ustedes tienen algo así, significa que tiene la misma longitud en un dibujo. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿Me siguen? Sí. Bien, cuando ustedes en un dibujo marcan dos, por ejemplo, bueno, supongamos que este es el triángulo, el conito, el isósceles. ¿Se acuerdan del triángulo isósceles? El, el- el conito. Profe. Siempre se lo da al isósceles como un cono. Si yo sé, ¿cómo decimos que el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y el restante es distinto? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Me siguen? Sí, Bueno, sí, 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 sí. chicos. Bueno, entonces yo quiero indicar los ángulos, los lados iguales, se hace lo siguiente, se le marca una marquita y una marquita al otro, y ahí estás diciendo que esos dos son el par de lados iguales. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Hay alguna Sí, duda? profe. Si alguien tiene alguna duda, hable o escriba. Bueno, aparentemente están entendiendo. Bueno, acá. Entonces, si ustedes quieren indicar dos lados, no decimos iguales en realidad, se dice congruentes, pero bueno, nosotros podemos decir iguales, no somos tan estrictos. Y para indicar el lado que no es igual, ¿qué le hacen en matemática? Y le hacen dos marquitas. Yo no tengo la menor idea cuál es la longitud de los lados, pero yo, si hago ese tipo de indicación, ya estoy diciendo que el lado este y el lado este son congruentes y este otro lado no tiene nada que ver con los otros. ¿Me siguen hasta ahí? Por ejemplo, de paso hemos visto eso. Entonces, cuando vean un dibujo así, les están diciendo que los que tienen la misma marca son congruentes. Bueno, ¿qué pasa acá? Si acá, por ejemplo, alguien viene y te dice, che, se forma un triángulo ahí. ¿Ese es un triángulo de qué tipo? Rectángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene el ángulo recto, pero además es un triángulo rectángulo en donde si decimos lo que dice el compañero hace un rato, que esta longitud es congruente con esta, además es un triángulo rectángulo, ¿cómo? Bueno, piénsenlo un poquito. ¿Hay diferencia entre esto que estoy dibujando y esto que está dibujando acá? En lo que hace a la longitud de los lados, a la relación entre los lados. Este que estoy dibujando acá, donde está el cursor ahora, no es recto, está perfecto. Este sí es recto, el rectángulo, perdón, pero este tiene dos lados congruentes, ¿o no? Sí. sí. Bien, y este no es congruente, es más, es la hipotenusa, que es el lado más largo. Entonces vos podés formar un triángulo isósceles rectángulo, según como el ejemplo que decía el compañero.
pero definitivamente la recta no tiene ni principio ni fin, o sea, no tiene que haber ninguna relación entre la longitud de la recta y el radio de la circunferencia. Cuidado con eso, ¿no? Bueno, si quieren sigan pensándolo ahí un poco, pues, no sé, pueden ser distintos problemas que pueden aparecer. Longitud de la circunferencia del radio R, este es el que nosotros le llamábamos perímetro. Lo que pasa es que, bueno, digamos la longitud de la circunferencia, también llamado el perímetro, ahí les dicen, mire, también llamado el perímetro, es, mira, o sea, 2pi por r. Acuérdense, R es el radio de la circunferencia. Hagan de cuenta que agarran un hilito y lo dan vuelta por toda la circunferencia y luego lo extienden al hilito lo dan vuelta por toda la circunferencia, lo extienden al hilito y van a tener una longitud 2πr. Nada extraño, ahí les hablan un poquito de que dicen que en realidad vos podés aproximar una circunferencia haciendo un polígono de muchos lados, muchos, tantos como infinitos, para lograr aproximarte a la circunferencia. La idea es que la longitud de la circunferencia es 2pi por r, 2pi por r. Ustedes se confunden entre la longitud y el área. El área de la circunferencia, que creo que está más adelante, bueno, pero no importa, el área de la circunferencia, para lo que yo voy a usar la letra A, es pi, la letra pi, por r cuadrado. Este es el área de la circunferencia. El área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y si ustedes se confunden con esto, pero de última, chicos, piensen en las unidades. Las áreas, ¿en qué se miden? En metros cuadrados. Pi no tiene unidad, pi es un número, recuerden, pi es aproximadamente 3,14. Entonces, las unidades me refiero a metros, segundos, kilómetros, tal vez sea más de física, pero es fundamental que lo sepan, ¿no? Pi no tiene unidades. Entonces, las unidades que va a tener A, área, tienen que ser las unidades de lo otro, que es r cuadrado. ¿En qué se mide un radio? ¿En qué dígame un ejemplo de unidad de radio, para medir radio? ¿En qué puedo medir radio? Centímetro. Centímetros, metros, en el sistema internacional, metros. Entonces, si está en metros, ¿en qué unidades le va a dar el área? Metros cuadrados. Y eso ya lo saben ustedes de la vida, cuando le habla de un terreno de tantos metros cuadrados. No les hablan de un terreno del área de un terreno en metros, les hablan en metros cuadrados. Y la longitud de la circunferencia es una longitud y por lo tanto tiene unidades de metros, lo cual es coherente porque el 2 es un número, no tiene unidades, pi es un número, no tiene unidades. La unidad de L va a estar dado por la unidad de R, y R se mide en metros, centímetros, lo que quieran. ¿Estamos de acuerdo? Mucho cuidado, porque ustedes llama la atención a veces que se confunden entre la forma de calcular una longitud con la forma de calcular un área. Profe, Diga. si nosotros multiplicamos por pi, ya que el valor de pi es aproximado, Sí, el área la no va a longitud y el área quedaría resultado aproximado también. siempre. Sí, totalmente. Perfecto. Gracias. Por más que vos pongas, creo que se los dije alguna vez, y si no se los dije, se los digo ahora. Pi, 3, no sé si se los dije, ¿se les dije esto? Por ahí capaz que lo ven así o lo tienen ustedes incorporado como que pi es igual a 3,14. No, no es pi igual a 3,14. 3,14 es un valor aproximado de pi. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, recuerden que pi es un número irracional. Claro, sí, capaz que cuando fuimos números, no sé si vieron conmigo números irracionales. Correcto, lo mejor es ponerlo así. Ahí decís aproximadamente 3,14. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí en física, en física o en ingeniería no somos tan problemáticos. Perdón, no se nota bien, es un aproximadamente. Entonces la raya de abajo recta y la raya de arriba como una víbora. Ahí estás diciendo que es aproximadamente igual. Pero en matemática es fundamental que recuerden que esto es así, que pi no es 3,14. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Para nosotros, en definitiva, no sé cómo será que van a rendir. Cuando eran el examen presencial no podían usar calculadora, pero no es un error que pongas igual. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea, se acepta Ahora sí, profe, que gracias. todavía pongan pi igual a 3,14, pero dense cuenta que no es una igualdad. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Sigamos. Ángulos, justo aquí. Bueno, sí, llegamos. Denme un segundo, quiero ver
vamos acá, sí, podríamos llegar hasta polígonos, que la primera parte de media hora, no, bien, 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 dejo de perder tiempo con esto y pasemos a lo siguiente. Ángulos dentro de una circunferencia. Resulta lo siguiente, chicos, miren, yo tengo la circunferencia, tengo el punto fijo, y todos los puntos que equidistan de la circunferencia, creo que está claro cuál es la circunferencia. Y creo también que está claro que acá hay un ángulo alfa y un ángulo beta. Por favor, ¿entienden eso? El ángulo beta tiene vértice E, y el vértice del ángulo beta está sobre la circunferencia. Noten eso. El vértice ¿cómo se llama? Del ángulo beta está sobre la circunferencia. Y el vértice de A está en el centro. Alfa se llama, no de A, de alfa, perdón, se llama ángulo central y el beta se llama ángulo inscripto. No es tan complejo, ¿entienden? Acá está la explicación. Tiene el vértice, ¿dónde? El problema es, ¿dónde está el vértice del ángulo? Si está en el centro de la circunferencia, ángulo central. Si está sobre, como dice su vértice, se ubica en un punto de la circunferencia, cualquiera, en cualquier punto de la circunferencia, en este caso es el punto E, se llama ángulo inscripto. Es muy importante que entiendan eso, no es tan complicado, parece. ¿Lo entienden? Hay dos ángulos. Bueno, nosotros estamos viendo que se pueden hacer dos ángulos adentro de una circunferencia, dentro de una circunferencia. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. No, profe. ¿Nadie preguntó nada? Bueno, resulta que lo hacemos un poquito más complejo al asunto porque se encontró lo siguiente, mira. Es lo siguiente. Miren, cuidado acá. Relación entre esos dos ángulos. Esta relación es bastante importante. Es importante. Recuerden que nosotros no tenemos idea del parcial hasta incluso después de ustedes, porque después cuando se los corrige es la cuestión. Miren, distinguen que beta es el ángulo azul, llamale, que es inscripto. ¿Lo ven a beta? Y el vértice de beta está en el punto C. Es un ángulo inscripto. El ángulo alfa es un ángulo central. Bueno, miren, acá Tiene el mismo vértice. no tienen el mismo No, vértice. Arco. Bueno, eso es lo que iba a marcar acá. Esto que va de B a A, que si sale somos, bien, más o menos. ¿Ven eso que estoy marcando ahí? Eso se llama el arco. Bien. Ahora, noten que por más que beta tenga el vértice en C y alfa tenga el vértice en O, los dos ángulos, tanto el inscripto como el central, tienen el mismo arco, decía el compañero hace un rato, mejor dicho, subtienden el mismo arco. O sea, cuando estiran los lados del ángulo, resulta que coinciden en los puntos fíjense, ese punto y ese punto. ¿Entienden cómo es la idea? Estos son un ángulo central y un ángulo inscripto, perdón, un ángulo central, este es el central, y un ángulo inscripto que subtienden el mismo arco. La relación que se está pidiendo, que se está dando acá, se da solamente para este caso. Solamente cuando el ángulo central y el ángulo inscripto subtienden el mismo arco, se verifica que esto. Miren lo que dice ahí. Dice que beta es igual a alfa sobre 2. Perdón, ¿se escucha bien? Que justo empiezan todos. Sí, profe. Del barrio. Bueno, esta relación, cuidado, no se verifica siempre. Lo que les está diciendo acá es que solo cuando el ángulo central y el ángulo inscripto subtienden el mismo arco. Solo en ese caso se da que la amplitud
del ángulo inscripto, que es beta, es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central correspondiente, suponiendo que subtienden el mismo arco. ¿Está claro lo que acabo de decir? Se puede demostrar eso relativamente, bueno, no se lo ven en el curso de ingreso. No se les va a pedir nunca una demostración. Tienen que tomarlo como que es así, si quieren. Acéptenlo. ¿Bien? Bien. ¿De acuerdo? Sí. Hola. Bueno, ahora, pregunto, por ejemplo, si vamos a la anterior, yo puedo decir aquí, en este caso, que la amplitud del ángulo inscripto es la mitad de la amplitud del ángulo central. No, ¿Seguro? no porque Sí, escucho. ¿No por qué? Sí, No, sí. porque no comparten el mismo arco. Sí, no comparten el mismo arco, pero nadie te dice que la amplitud de uno no sea la mitad de la amplitud del otro. No sé si está claro la cuestión. Ah, ahora sí, ahora sí. O sea, lo único, eso es importante. Bueno, por empezar está bien, notaron ustedes que el arco del central es el AB y el arco del inscripto es el DC o CD, como quieran. No comparten el mismo arco. ¿Puedo asegurar algo según lo que decía de la relación entre ángulos de hace un rato? No puedo asegurar nada. ¿Puede ser que la amplitud del ángulo inscripto sea igual a la mitad de la amplitud del ángulo central? Puede ser, pero no lo sé. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo único que sé hasta el momento es que si los ángulos subtienden, si los ángulos subtienden el mismo arco, en la misma circunferencia, por supuesto, entonces la amplitud del ángulo inscripto es igual a la mitad de la amplitud del ángulo central. Eso es lo único que sé. ¿De acuerdo? ¿Bien? Profe, tengo una duda. Sí. Suponiendo que no tengan el mismo arco, pero la longitud del arco sea la misma, ¿también se cumple esto de beta igual a alfa sobre 2? No, vos, mirá, ahí es un tema para pensarlo un poco. Yo lo que te digo es lo siguiente, no se te va a presentar nunca esa situación a nivel curso de ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, la condición que vos vas a tener que buscar entonces es que subtengan el mismo arco. ¿Bien? Ok. En este caso, fíjense, yo tengo el ángulo central. ¿Lo ven al ángulo central acá? En este caso es 168,17 grados. ¿Lo ven? Sí. Sí. Y este caso son 84,08. Bueno, ¿cómo es esto? Sí. Fíjense que yo puedo ir cambiando, perdón, puedo ir cambiando el ángulo central. ¿Lo ven? ¿Ven cómo cambia el ángulo central y el ángulo inscripto? Sí. Bueno, en Sí. cualquier caso, no importa cómo considere el ángulo central o el ángulo inscripto, siempre el ángulo inscripto va a tener la mitad de la amplitud del ángulo central. Y ahí llegamos a este caso extremo. Bueno, póngale que ese es el caso que teníamos hace un rato. Uno es 69,15, el otro es 34,57. El ángulo inscripto tiene la mitad de la amplitud del ángulo central. Por ahí capaz que ustedes no se acuerdan cómo es. Si la del central era la mitad del inscripto o al revés. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Perdón. No. Fíjense lo que voy a hacer a continuación. Voy a abrir y miren lo que voy a conseguir. Estoy buscando el ángulo de 180 grados. Ven, por supuesto, por la precisión que tiene el sistema nunca voy a lograr 180, clave 180.02. Pongámosle que es 180. ¿Se dan cuenta que la amplitud del ángulo central es de 180 grados? Pongámosle que es 180 grados, ¿lo ven? sí. Bueno, ¿cuánto es la amplitud del ángulo inscripto?
La mitad. La mitad. 90. 90. Entonces, pero fíjense lo que han logrado ustedes. ¿Qué lograron? Lograron dibujar un triángulo rectángulo adentro de una circunferencia. ¿Lo ven? ¿Se ven? ¿Se dan cuenta que han conseguido un triángulo rectángulo adentro de la circunferencia? Sí, profe. Sí. Tienen, Sí. este es el triángulo que tienen adentro de la circunferencia. Entonces, eso está dicho como, alguna vez se dio como problema. Te decían que demuestres que siempre que dibujes un triángulo adentro de una circunferencia, ese triángulo sea tal que uno de sus lados sea el diámetro, que en este caso es la hipotenusa, ¿lo ven? Porque este es el diámetro de la circunferencia. Ese es el diámetro de la circunferencia. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es el lado más largo del triángulo rectángulo. Bueno, siempre que se dé ese caso, ustedes van a tener que el triángulo es un triángulo rectángulo. Siempre un triángulo que esté dibujado adentro de una circunferencia, cuyo lado más largo es el diámetro de la circunferencia, va a ser un triángulo rectángulo, porque el ángulo que van a tener acá es un ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, ahí está, son del 12 al 28, pero son relativamente accesibles. ¿Bien? Relación entre ángulos, por favor, no se olviden. Y a continuación está polígonos. La parte de polígonos es para introducirnos en lo que vamos a ver a continuación, que es un triángulo. Esto está sacado del apunte del cuadernillo, así que no tienen ninguna dificultad. Es lo que está dicho ahí. Diagonales, vértices, lados, ángulos interiores y ángulos exteriores. Sí, ahí noten que es importante eso de ángulos interiores y ángulos exteriores porque hay algunos problemas de triángulos en particular en donde es importante distinguirlos. Ya cuando lleguemos a esos problemas vamos a ver cómo es. ¿Bien? En particular triángulos. Luego acá tenemos elementos de un polígono, lados, vértices, diagonales. Esto pueden estudiarlo ustedes solos, no hay dificultad con esto, creo. Según el número de lados o ángulos, y ahí lo tienen a triángulos, por eso nosotros vemos triángulos a continuación. Cuadriláteros, en fin, pero triángulos es lo que vemos a continuación. Esto lo tienen que leer. Luego tienen los polígonos regulares, así es. Polígonos regulares, sí, polígonos irregulares. Véanlos, lean. En general, ustedes pueden descomponer las figuras según figuras conocidas. Qué sé yo, voy a lo siguiente. Si, por ejemplo, a ustedes les dan un hexágono irregular, por decir cualquier cosa, ¿no? Un hexágono irregular, y por decir algo, tienen que calcular el área. Bueno, en sus problemas, en las clases presenciales, en los exámenes presenciales, se le daba la posibilidad gráfica de que ustedes aquí adentro dibujen triángulos o rectángulos, ¿se entiende? O cuadrados. De manera tal que cuando querían calcular el área de un hexágono irregular, ¿qué es lo que hacían? Bueno, dividían en formas conocidas, porque andás a ver la formita, la fórmula para calcular el área de esto. ¿Cómo será? Entonces, ¿qué es lo que se hacen? Se lo dividen en figuras conocidas. Me refiero a que ustedes saben cómo calcular el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de un cuadrado, y luego suman las áreas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En los prácticos no hay problemas de eso, pero bueno, eso tal vez ya lo saben de secundario. Si yo tengo algo muy extraño, que no tiene forma y no sé cómo calcular el área, lo puedo dividir en formas conocidas. Hola, 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 hola. Sí, ¿qué pasa? ¿O estaba probando nada más? ¿Ah? ¿Iba a preguntar algo? Habla. Perdón, Sí. profe, estaba probando. Está bien, no hay problema. Sigamos con esto. Polígonos. Bueno, perímetros y área de un polígono. Creo que la idea de perímetros y áreas sí la tienen, está dicho ahí. Lo pongo acá para que sepan que está, porque capaz que ustedes ni lo ven al apunte y después dicen, che, ¿por qué hablan de polígonos si no me dieron clase? Bueno, ahí está.
No estoy leyendo nada porque me parece que sí lo conocen y son cosas que lo pueden entender. Profe, una pregunta. Diga, ¿Puedes sí. volver a lo de los lados, ángulos, vértices de un polígono para poder sacarle captura? Escúchame, pero si esto es del apunte que está subido a la plataforma. Ah, bueno, perdón. Gracias No, está igual. bien, está bien, está bien, está bien. Ahí está. Y ya le saqué captura. Dale, Gracias. dale, dale. Todo lo que estoy usando yo acá, eso nos dijo la profesora en alguna oportunidad que usemos el apunte que se les da en la plataforma para evitar que se pierdan por ahí con algunas cosas. Se pueden usar muchas cosas, pero bueno, a esto tienen acceso todos y eso está bueno, digamos, que todos tengan lo mismo. Triángulos, y acá estamos con triángulos, con triángulos y no terminamos con triángulos nosotros, pero empezamos, sí. Bueno, es un polígono, como decíamos hace un rato, de todos los polígonos, ahora tomamos un triángulo, 3 lados, los puntos en común se denominan vértices, ángulos interiores y ángulos exteriores. Miren, acá está el triángulo, creo que están los vértices A, B, C en el sentido antihorario. Ahora, fíjense que están marcados los ángulos interiores, que son alfa, beta, gamma. ¿De acuerdo? Alfa, beta, gamma. Y eso tal vez ustedes lo saben de la primaria, que la suma de los ángulos interiores siempre te dan 180 grados o la amplitud de un ángulo llano. Para cualquier triángulo, siempre la suma de los ángulos interiores les da 180 grados, o sea, la amplitud de un ángulo llano. La suma de los ángulos exteriores les da 360 grados. Eso incluso está en los problemas para que lo demuestren. Sí lo vamos a ver. Pero la suma para cualquier triángulo, la suma de los ángulos exteriores es igual a 360 grados. ¿Cómo puedo darme cuenta del ángulo exterior? Miren, más o menos así lo decían en la primaria. Miren, ¿lo distinguen al triángulo? Creo que sí lo distinguen al triángulo. Creo que eso sí lo ven. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, Sí. miren. Estiran un lado. ¿Ven que lo estoy estirando al lado este? A este lado lo estiro. ¿Lo ven? ¿Se Sí. entiende? Sí. Luego, sigo en el mismo sentido. Ahora lo voy a estirar a este otro lado. Y luego lo estiro a este. ¿Siguen cómo es? Es algo así, espero que salga más. ¿Dónde estoy? No, tengo que ir acá. Es algo así como lo siguiente. Mira, sí puedo hacerlo acá hoy. No, esto. Esto hago así y hago así. Formo un triángulo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo consigo los ángulos exteriores? Miren, empecemos con este lado, con el que está aquí, con ese lado. Yo lo que hago es, miren, lo estiro al lado. ¿Cómo que lo estiro? ¿Entienden? Luego sigo en el mismo orden. Ahora voy con la segunda. Este es el segundo lado y luego lo haré con el tercer lado. Este es el tercer lado. Fíjense de paso, yo ahí estoy indicando que los tres lados son distintos, tienen la misma longitud. ¿Entienden lo que quiero decir? Sí, Sí. profe. Bueno, ahora voy con el segundo lado y lo estiro. Sigo en el mismo sentido como estoy haciendo las cosas. Entonces vengo para acá y lo estiro para acá. Ahí está el otro. Y luego voy con el tercer lado y el tercer lado lo estiro. Y ahí, fíjense, tienen los ángulos. Es que ahí ya no voy a poder con esto porque esto es recto, pero les voy a marcar cuáles son los ángulos exteriores. Este es este que está acá, es el ángulo exterior, este es el otro lado, ángulo exterior, y este es el otro ángulo exterior. ¿Distinguen cómo se hace? Digo que para los ángulos interiores no deben tener dificultad, los ángulos exteriores por ahí sí. Bueno, si ustedes toman este ángulo exterior que está acá,
suman este ángulo exterior y le suman este otro ángulo exterior, la suma de los tres les da 360 grados, un giro completo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está dicho acá? Vamos de nuevo con esto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? Si hay alguien dice algo, me dicen por favor, no dijeron nada. De acuerdo. Sigamos. Bueno, esto es muy sencillo, clasificación. Esta clasificación según la longitud de los lados. El isósceles, acá está, miren lo que les estaba diciendo hace un rato, no me acordaba si estaba. Miren cómo está marcado. ¿Ven? Dicen, este es congruente con esto. Digan iguales, no hay problema. Estos dos son congruentes, este es el que no tiene la misma longitud, entonces eso es un triángulo isósceles. El escaleno, como el que hice yo hace un rato en la pizarra, miren, se indica 1, 2, 3. Ahí estás diciendo que las tres longitudes son distintas. ¿Estamos de acuerdo? Y el equilátero, en donde las tres longitudes son iguales, las longitudes de los tres lados del triángulo equilátero son iguales, los lados son congruentes, en donde se está indicando eso. Si van a un examen, bueno, a ver, cuando eran los exámenes, Profe, sí. ¿no era que también el equilátero era un tipo de triángulo isósceles o algo por el estilo, o que también era un triángulo Claro, isósceles? sí, porque tiene al menos dos triángulos, claro que es el equilátero y el escaleno nada más. Pero bueno, acá te dan no es error eso, ¿estamos de acuerdo? Porque se dice que tienen al menos dos lados iguales. O sea, fíjense, entre el isósceles y el equilátero. Eso es lo que está diciendo el compañero, creo. En el equilátero yo tengo tres lados iguales, ¿lo ven? ¿Se ve? Y el isósceles tiene dos lados iguales. Bueno, capaz que ustedes lo vieron a esto, les dicen que tiene al menos dos lados iguales. Si tienen tres lados iguales, tienen nombre propio, nosotros les damos el nombre equilátero. ¿Eso es lo que estabas diciendo? Hola. ¿Quién habló hace un momento? Sí, profe. Hola. ¿Eso es lo que estabas diciendo? Sí, así me lo habían enseñado a mí en el colegio y por eso tenía las dudas. Claro. No, no importa. Si vos lo ves así, no hay ninguna dificultad, se entiende. Si ustedes lo vieron como la clasificación en tres formas distintas, vean luego en tres formas distintas, pero el compañero vio dos nada más, isósceles y escaleno. ¿Así era? No, o sea, sí me enseñaron las tres, pero después un profesor nos dijo que en realidad el equilátero era un isósceles. Bueno, por eso. Pero no se te va a tomar como error que digas que el equilátero es un aparte. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ¿sabes por qué? Porque te lo están dando en el apunte del propio ingreso, de donde vos tenés que estudiarlo. ¿Me sigues? Fíjense, repito, lo que dice el compañero, el isósceles, acá dice tiene dos lados iguales. La definición más estricta te dice que tiene al menos dos lados iguales. Y si tiene los tres lados iguales, sigue siendo isósceles. Pero nosotros le llamamos equilátero. ¿Bien? ¿De acuerdo? No va a ser un error si consideran que existen tres tipos: isósceles, escaleno y equilátero. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿De acuerdo? Si hay alguien que no lo entiende, hable, diga, escriba. O capaz que también lo vieron de las dos formas, como decía el compañero. ¿Qué les estaba por decir acá? No, nada. Más nada. Es importante la observación esa del compañero, lo que acaba de decir. Sigamos. La otra clasificación es, es triángulos según la longitud de los lados y la otra según los ángulos. Y según los ángulos tienen el triángulo acutángulo, en donde los tres ángulos son agudos, los tres ángulos del triángulo, los tres ángulos interiores, digo, ¿no? Son agudos. El rectángulo, que tiene un ángulo recto, y el obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Ya lo saben a eso. A partir de saber también que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, no puede darse que que tengan un triángulo con,
con un ángulo recto y un ángulo obtuso juntos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Me siguen o no me Sí, siguen? profe. ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿cómo? Claro, que yo estoy diciendo que es acutángulos cuando los tres ángulos son agudos. Creo que eso lo entienden. Deme un segundo, quiero... Ah, 20, bueno, bien. Estaba viendo la hora. ¿Por qué para hablar de rectángulo no hablo de los tres, hablo de un solo? No sé si se dan cuenta que hay algo raro ahí, o es curioso eso. Cuando hablo del acutángulo digo los tres son agudos, pero para que sea rectángulo es suficiente con ver que uno es recto, y para ver que es obtusángulo es suficiente que ver que uno es obtuso. Es medio raro, ¿o no? A eso Sí. me refiero. Sí. Y voy a lo siguiente, es que vos ya sabés que la suma de las amplitudes de los tres ángulos te tiene que dar 180 grados. Entonces, si uno de los ángulos tiene 90 grados, no puede ser alguno de los otros dos de más de 90 grados. Tienen que ser agudos para que la suma de los tres te dé 180. Y de la misma forma, si ya tenés que uno de los ángulos es un ángulo obtuso de más de 90 grados, los otros ángulos tienen que ser agudos. No puede darse un triángulo en donde tenga un ángulo obtuso y un ángulo recto. Y si tiene un ángulo recto, los otros dos son agudos. Y si tiene un ángulo obtuso, los otros dos son agudos. Y el otro caso es donde los tres son agudos. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí. Piénsenlo un poco. Por ahí alguien dijo, no está muy convencido lo que... Pensalo un poco, lo que te estoy tratando de decir. Si no, lo vemos en un rato. Sigamos. Teorema de Pitágoras. Bueno, pero el teorema de Pitágoras lo conocen ustedes. La longitud de la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo, rectángulo. Y eso de triángulos también tal vez lo saben ustedes, que siempre que sea triángulo, que se forme un triángulo, el lado más largo es opuesto al ángulo más grande. ¿Lo ven? Entonces, en la hipotenusa nosotros estamos diciendo que tengo un triángulo rectángulo, el lado más grande, el de mayor amplitud, es el ángulo recto. Siempre, si ustedes ubican el ángulo recto, automáticamente ya saben quién es la hipotenusa. Es el lado opuesto. Y que siempre va a ser el lado más largo. Pero eso del lado más largo se verifica para cualquier triángulo, no solamente para triángulos rectángulos. Digo que el lado más largo es opuesto al ángulo de mayor amplitud, se verifica para cualquier triángulo. Tienen los otros lados que son los catetos. Y saben que la longitud del cuadrado de la hipotenusa, mejor dicho, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Bien, luego seguimos. Y dice, alturas medianas, mediatrices y bisectrices de un triángulo. Esta parte es importante. Son varias cosas, si lo ven. Tengo alturas, medianas, mediatrices y bisectrices de un triángulo. Cuando se habla de, por ahí hay algo que empezamos a notar acá, que cuando se habla de altura, no se puede hablar de una altura de un triángulo. En un triángulo tienen tres lados y tres ángulos. Estoy hablando de los ángulos interiores en particular. Cada lado tiene una altura, tiene una mediana y tiene una mediatriz. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo? Entonces yo no puedo hablar de la altura de un triángulo. Por ejemplo, ¿me siguen, chicos? ¿Me están escuchando? Porque por ahí me pierdo. Sí, profe. Sí, profe. Agarra el Nada. triángulo, lo gira y tiene otra altura. No necesariamente lo girás. Así como está nomás, bueno, acá estoy haciendo algo que podría hacerlo aquí, que es mucho más fácil. Creo que, no, sí, es más fácil porque puedo trazar rectas. Entonces, yo voy a trazar una recta ahí, otra recta acá, y voy a hacer el triángulo más fácil de todos, que es el triángulo rectángulo. Bueno, uno por ahí en la secundaria les dice ¿cuál es la altura? Dice, marque la altura
del triángulo. Y van y marcan esto. Y dicen que esa es la altura del triángulo. No. Este lado tiene altura y este otro lado también tiene altura. Entonces no se puede hablar de la altura del triángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? También, Sí. para cada lado del triángulo hay una altura, hay una mediana y hay una mediatriz. Y la bisectriz se refiere al ángulo. Entonces, la última, la que está indicada acá, bisectriz, se refiere a los ángulos. Y los otros se refieren a los lados. Vamos a borrar allá arriba. Y ahora vamos con eso. Lo indico para terminar ya con esto. Esto se refiere a los lados. Lados. Las alturas, las medianas y las mediatrices. Y la bisectriz se refiere a los ángulos. Bueno, así se indica a veces los ángulos. Las bisectrices se refieren a los ángulos. Eventualmente todas pueden coincidir que es el triángulo equilátero, que es el último punto del problema 28, creo que es el problema 28, que se refiere a lo qué pasa cuando están en un triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el que tiene los tres lados iguales. Y si tiene los tres lados, bueno, de paso, ya que estamos, imagínense que es un triángulo equilátero. No lo voy a dibujar porque no me va a salir. Y si lo hago con el GeoGebra tampoco me va a salir. Acá, fíjense, este que está acá, el GeoGebra, este triángulo que está acá es un triángulo equilátero. Significa que la longitud de este lado es igual a la de este y es igual a la de este. Ahora, también, para un triángulo equilátero, la amplitud de este ángulo es igual a la amplitud de este ángulo y es igual a la amplitud de ese ángulo. Y como los tres ángulos tienen la misma amplitud, cada uno va a tener 60 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué cada uno va a tener 60 grados? Porque ustedes ya saben que la suma de los ángulos interiores para un triángulo cualquiera tiene que darle 180 grados. Y aquí se está indicando que los tres ángulos son todos congruentes entre sí. También vale el tema de las líneas para los ángulos. Por ejemplo, yo puedo venir acá, vamos al equilátero donde tengo uno desigual, decimos. Voy a marcar uno de los ángulos, ¿ven? Voy a marcar el otro ángulo y voy a marcar el otro ángulo de allá arriba. Para marcar que los ángulos son congruentes, son iguales, si quieren, voy a hacer una marquita ahí y una marquita ahí. Aunque no lo hayan medido, si ustedes dicen eso, están diciendo que los ángulos son congruentes. Eso es lo que les quería decir hace un rato, que a veces en las evaluaciones escritas te pedían dibujar, no es que te pedían dibujar, sino que vos tenías que hacer algún dibujo, pero si invertías tiempo en dibujarlo perfecto, perdían tiempo en realidad. Entonces era suficiente con hacer un bosquejo del dibujo. Entonces si ustedes van y dicen, mirá, yo tengo un triángulo en donde estos dos ángulos son congruentes, pero el que está arriba no es congruente, es suficiente. ¿Me entienden lo que digo? No estoy midiendo nada, simplemente estoy diciendo, porque depende del problema, muchas veces es solamente necesario decir, mira, este ángulo y este ángulo son congruentes. O por ejemplo, miren, aquí mismo en este mismo problema, yo podría venir, y a mí me presentan este dibujo y me dicen, ¿ustedes saben cuál es la longitud de los lados? Vamos con este que está acá, ¿no? ¿Ustedes conocen la longitud de los lados? No. 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 Pero sí que les están diciendo que este lado... Que dos son congruentes y uno. Entonces, de ahí yo deduzco que este ángulo y este ángulo es el par de ángulos congruentes. No mido absolutamente nada. Me baso en la información que se me está dando en el problema. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Y así también en este equilátero que está acá abajo, si a mí me dicen que los ángulos son, los lados, los tres lados tienen la misma longitud, bueno, entonces los tres ángulos tienen la misma amplitud y por lo tanto la amplitud de cada uno de esos ángulos es de 60 grados porque la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Este está en blanco porque quería hacer algo, pero lo hice por otro lado. Altura. ¿Cómo es la altura? Tenemos tres alturas. ¿Qué se hace? Miren.
Acá está dicho, y les recomiendo que lo lean, por supuesto. Pero, yo tengo, fíjense, el lado AC. Esto es importante, porque están marcadas las tres alturas, fíjense. La altura del lado AC, AC, la altura del lado AB, AB, y la altura correspondiente al lado BC, BC. ¿Qué se hace? Se traza la perpendicular, o sea, lo que se está marcando ahí, 90 grados. La perpendicular al lado y que pasa por el vértice opuesto. Así se determina la altura. Perpendicular al lado y que pasa por el vértice opuesto. Perpendicular y que pasa por el vértice opuesto. ¿Lo ven? Sí, profe. A veces, fíjense que en estos casos, ahí es importante notar algo, en estos casos la altura siempre está dentro del triángulo, no sé si entienden lo que quiero decirles. La recta, esta es la altura, y tiene una determinada longitud que ustedes determinan, depende del problema, qué sé yo. Pero voy a lo siguiente, ¿dónde está la altura? ¿Dónde están marcando la altura? Adentro del triángulo. A veces, por ejemplo, cuando nosotros íbamos cuando ustedes iban a la primaria, les decían, mira, te voy a marcar un triángulo así. Triángulo así es un triángulo obtusángulo. Triángulo obtusángulo. ¿Cómo marcaban la altura de ese triángulo? Ahora ya sabemos que no hay una única altura, pero llamémosle así. ¿Cómo marcan la altura de ese triángulo? Miren, la altura tiene que ser perpendicular, o sea, supongamos que este es el punto A. Ay, es cierto que estaba con el que hace rectas. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Yo quiero la altura correspondiente o del lado AB. ¿Cómo es la reglita que estoy diciendo? ¿Entienden que dice AB ahí, por favor? ¿Se entiende que yo quiero la altura? Altura correspondiente al lado AB. ¿Cómo hago? Profe, Sí, a mí me habían enseñado que acá en el costado izquierdo se hacía una raya y se ponía altura, y ahí lo calculabas. haces esto. Uy, de nuevo. No, o sea, de la C hacia abajo. Bueno, está bien. Pero no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos diciendo acá. Porque yo les estoy diciendo, ¿entienden lo que dice el compañero? Y creo que todos lo sabemos así, ¿no? O sea, yo les estoy diciendo, miren los ejemplos que están para altura acá. Digo, mira, yo quiero la altura del lado AC, ya sea del AB o del lado CB. En los tres casos, la altura trazo la perpendicular al lado y pasa por el vértice. No hay ningún problema. Perpendicular al lado y pasa por el vértice opuesto. Perpendicular al lado y pasa por el vértice opuesto. Entonces yo puedo llegar a pensar que tengo que trazar la perpendicular y pasar por el vértice opuesto. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Resulta que si yo quiero la altura del lado AB, digo, bueno, una pavada, vengo con la perpendicular al lado, porque ese es perpendicular al lado AB, ¿o no? Esa era la condición en la que estábamos exigiendo hace un momento. ¿De acuerdo? Pero Sí. ¿cómo hago para que la perpendicular al lado pase por el vértice opuesto? ¿Quién será el vértice opuesto al lado AB? A. Ah, No, sí. C. El vértice opuesto al lado AB es C. ¿Cómo hago que esta recta perpendicular al lado pase por C? Bueno, la definición que tienen ustedes ahí no les dice que tiene que ser perpendicular al lado. Dice que tiene que ser perpendicular a la recta a la que pertenece el lado. Entonces, ¿qué hacen los tipos? Vienen y estiran el lado. No estiran el lado en realidad. Terminan la recta y ahí dicen, trazo la perpendicular a la recta sobre la cual está el lado. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y esto es lo que el compañero dice, eso es lo que a mí me dijeron que es la altura, que decía que se paraba en C y lo bajaba. Pero ¿y hasta dónde lo bajas? ¿Me estás escuchando? Hasta el mismo Hasta- tamaño de la recta. Hasta la misma Ay, no sé altura de cómo la decir. recta.
Porque vos como no te digo que está mal, y de hecho siempre lo has hecho así y estaba perfecto, pero lo que te digo es que yo no tenía nada acá, ¿de acuerdo? Vos me estabas diciendo, bajo C. Perfecto, bajo C. ¿Y hasta dónde lo bajo? Bueno, te decían, y lo bajás hasta acá, hasta que encontrás la intersección de esas dos rectas, y qué sé yo, no sé cómo te decían. Y bueno, y te decían, mira, esto que estás marcando acá, esto es lo que se conoce como la altura. Pero es lo que está en la definición que estamos considerando nosotros. ¿Por qué sí está en la definición que estamos considerando nosotros? Porque acá te están diciendo la altura correspondiente a un lado es el segmento perpendicular trazado desde el vértice opuesto a la recta que contiene dicho lado. Justo estos tres ejemplos, la recta y el lado es lo mismo. ¿Entienden a lo que voy? Piénsenlo un poco. ¿Entienden? Bueno, espero que hayan entendido. Miren la diferencia. La altura cae adentro del triángulo, está dentro, la línea azul está dentro. En cambio, en el ejemplo de hace un momento, acá, la altura está acá, está afuera del triángulo. ¿Por qué? Pues yo no puedo marcar algo que pase por el vértice opuesto y sea perpendicular al lado. ¿Bien? ¿De acuerdo? Sí, profe. Vamos a ver Sí, otro. profe. Como si, bueno, luego dicen, les hablan del ortocentro, las rectas que contienen las alturas. Las rectas que contienen a las alturas de un triángulo se intersectan en un punto. O sea, si ustedes marcan las tres alturas, van a encontrar que las tres alturas se intersectan en un punto que se llama ortocentro. ¿De acuerdo? Vamos con, perdón, sí, esa es altura. Bien. Condición para hacer alturas, ¿cuáles son entonces? Lean lo que dice ahí. Bueno, está bien. Sigamos hasta las... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir hasta las 20:45. De ahí tienen el descanso hasta las 21 y de 21 a 22 resolvemos problemas. ¿Qué les parece? Sí, profe. Bien, Sí. entonces terminemos ahora, porque esta parte se densifica un poco. Sigamos, están viendo la pantalla, ¿no? Sí, profe. Para buscar altura, ¿qué tendrán que buscar entonces, en definitiva? ¿Cuáles son las palabras clave? A ver si me entienden. Lean lo que está presentándose en pantalla. A ver. Trazar una Buscar línea el, perpendicular. ¿Serían las rectas perpendiculares? buscar el vértice opuesto y Bien. trazar un Perfecto. Entonces hay segmento dos cosas que perpendicular. andan dando vueltas por acá cuando hablamos de altura. Vértice opuesto y perpendicular. Siempre hablamos de rectas. Bueno, a ver, la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz son segmentos de rectas o rectas, como quieran decirlo. No nos ponemos en con tanto detalle en el ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se trata de, ya sea, repito, para altura, para medianas, mediatrices o bisectrices, se trata de trazar rectas. ¿Estamos de acuerdo? Y en el caso de la altura, yo tendré que tener presente que sea, lo que les decía hace un momento, perpendicular, me falta esto, ¿cuáles son las condiciones? La perpendicularidad, fundamental. Perpendicularidad y además que pase por el vértice opuesto. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Sigue medianas. Triángulo, altura. Mediana. La mediana correspondiente a un lado, les dije que cuando hablamos de alturas medianas y mediatrices hablamos de lado, es el segmento determinado por el vértice opuesto y el punto medio. Si lo vemos, y acá hay una propiedad, le llama el centroide o baricentro, si lo vemos con dibujo me parece que es más fácil. Lo que dice ahí es lo siguiente. Miren, estas son las medianas, mediana. Lo que les están diciendo ahí es, mira, yo tengo el lado AC, por ejemplo. ¿Qué hago? Busco el punto medio y trazo la recta por el punto medio y el vértice opuesto. ¿Cómo se indica punto medio? Lo están diciendo acá, miren, ahí estoy diciendo que la longitud del segmento AM1, que va de A al punto M1, es igual a la longitud del segmento que va de M1 a C. Eso significa que el punto M es el punto medio entre A y C. El de la izquierda está hecho, es la mediana del lado AC. El del medio es la mediana del lado BC
y el de la derecha es la mediana del lado AB. ¿Estamos de acuerdo? Eso es mediana. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave que nosotros tendríamos que ver cuando hablamos de mediana? La mediana es el Punto punto medio. medio. Y Y vértice. vértice. Y vértice. Para altura, ¿cuáles eran las cuestiones que nos importaban a nosotros? Para Vértice altura, opuesto y perpendicular. vértice opuesto y perpendicular. Bien. Para mediana, vértice opuesto, sí, se sigue manteniendo lo del vértice opuesto, pero no necesariamente es perpendicular. Esa es la diferencia. Miren, de hecho, el dibujo que está hecho acá no es perpendicular, está clarísimo que no es perpendicular, o por lo menos a ojo parece que no es perpendicular. ¿Entienden lo que digo? Entonces, para que sea mediana, y la misma palabra los ayuda a ustedes, mediana, punto medio. Y con mediatrices también es punto medio, pero cumple la otra condición. Para mediana se verifica punto medio, vértice opuesto. Para altura, si quieren volvemos ahí. Para altura tenemos no necesariamente punto medio, sí, perpendicular y vértice opuesto. La que tiene una le falta la otra. No sé si está claro. ¿Lo entienden? Sí, Sí. profe. Lo que tiene uno le falta la otra. Esta es altura, mediana. Y bueno, y la que queda es la que junta las cosas que me faltaban, más o menos, la mediatriz. Mediatriz, acá está dicho lo de mediatriz, pero bueno, vamos con el dibujo. Mediatriz te dice, mira, es de nuevo media, punto medio. Por ejemplo, vamos con el de la izquierda. El punto medio del lado AC es el punto que están llamando acá P1. Y acá te están diciendo abajo, la longitud del segmento AP1 es igual a la longitud del segmento P1C. Entonces ahí te están diciendo que ese es el punto medio. Entonces te dice, mira, agarra y busca el punto medio del lado, porque también son las mediatrices de los lados, y trazás la recta perpendicular, pero no te preocupa que pase por el vértice opuesto. Pasa por cualquier lado, miren. Bueno, esa es la mediatriz. Y tienen 3 mediatrices. 3 alturas, 3 medianas y 3 mediatrices. ¿Lo ven? Con el GeoGebra es bastante, bueno, el GeoGebra te saca la mediatriz directamente. La mediana no, pero es fácil con la mediana porque lo que te importa a vos es el punto medio y le trazás la recta al vértice opuesto y se acabó. De prepo la trazás, no. En cambio, la mediatriz sí te da automáticamente. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. A ver, para la mediatriz, ¿cuáles son las palabras clave entonces? Cualquier vértice y punto medio. No aparece Perpendicular. vértice. Punto medio y Perpendicular. perpendicularidad. Claro, vértice ni te preocupa el vértice. Y fíjate, acá no es cualquier vértice, directamente el vértice a vos no te preocupa. Para mediatriz las palabras claves, digamos, serán perpendicular, punto medio. ¿Bien? Para las medianas, las palabras claves serán punto medio, vértice. Bueno, palabras, no es una palabra, es una frase, pero ustedes entienden lo que quiero decir. Y para las alturas, las palabras son, ¿cuáles son las palabras? Perpendicular, vértice opuesto. Y ya está, eso es toda la ciencia. ¿Ah? Hay algunas propiedades, guarda con las propiedades que están indicadas ahí con rojo, léanla, son importantes. Yo estoy pasando por alto eso, ¿no? Porque yo me estoy concentrando más, porque de todas maneras hay que medir, por ejemplo, acá para ver la de medianas, tendría que existir la posibilidad de medir lo que se están pidiendo, pero bueno, eso lo pueden ver, relacionar más cuando vayan a triángulos inscriptos o circunscriptos a circunferencia, que es lo que nosotros no llegamos a ver, nosotros llegamos hasta antes de eso. Miren, mediana, entonces media, punto medio, mediana, vértice. Luego, mediatriz, media, punto medio. Y otra cosa, perpendicular. ¿Bien? Si lo piensan un poquito, es como que lo que tiene uno le falta a la otra, comparando con altura, si quieren. Y bueno, eso es todo. Ah, no, bisectriz. Y en el caso de la bisectriz, bueno, la bisectriz es, sí, de acuerdo, hay un texto ahí, ¿no?
Hay un texto, les dice que con la bisectriz también le hablan de intersectan de un punto que se llama incentro, léanlo, pero lo que yo quiero es que quieran, de todas maneras lo que dice ahí es, de última, si ustedes, si tienen acceso a poder graficar, lo pueden ver muchísimo mejor que haciéndolo a mano, en donde cuando uno lo hace a mano puede salir cualquier cosa. En cambio, si tenés GeoGebra, por ejemplo, lo podés hacer en 2 segundos y se aprende bastante. Se ponen casi a jugar con eso y empiezan a encontrar cuestiones importantes. Pero lo que yo quisiera es que en todo caso lleguemos a esto, que en donde explicamos lo que es la bisectriz. La bisectriz, ahora, cuidado, los 3 primeros se refieren a lados de un triángulo. En el caso de la bisectriz es ángulos. Tienen 3 bisectrices, una por cada ángulo. Y bueno, hablando en bruto, decimos una bisectriz lo parte a la mitad al ángulo, más o menos. ¿Qué quieren que les diga? Para que nos ubiquemos. Fíjense, nosotros teníamos el vértice A y resulta que marca la bisectriz, y la bisectriz, acá te están indicando, divide al ángulo original en un ángulo alfa y un ángulo beta. Condición alfa igual a beta. La amplitud de alfa es igual a beta. Y AP1, eso es una manera de indicar rectas, ya lo vimos hace un momento cuando hablábamos de segmentos de la misma longitud, se llama bisectriz. Para un triángulo tienen 3 bisectrices porque son 3 ángulos. Bien,